Bueno, pues si queréis vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11. Si tuvieras que hacer un análisis de los elementos claves que componen una iglesia local, seguro que muchos de nosotros iríamos a los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y pensaríamos acerca de la iglesia primitiva, pensaríamos acerca de cómo llegó a asistir en Jerusalén, ¿no? Pero en esta tarde lo que quiero hacer es mirar a los elementos que componen la iglesia local según el diseño de Dios, pero usando el modelo de la iglesia local de Antioquía, ¿no? La iglesia de Antioquía la componían una mezcla de personas. La iglesia de Jerusalén estaba compuesta principalmente solamente por judíos, ¿no? Inicialmente, cuando el Evangelio llegó a Antioquía, lo hizo por medio de grupos helenísticos que eran judíos en cuanto a su entendimiento del judaísmo, pero influenciados por la cultura griega. Así que estaban a mitad de camino de ser una iglesia gentil plena, ¿no? Y vamos a ver uno o dos versículos en este capítulo 11 y mirar algunas frases que se encuentran aquí, ¿no? Y esperemos que veamos, como he dicho antes, los elementos claves que hay en el funcionamiento de su existencia como iglesia local. Comenzamos desde el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Te acordarás que hubo una gran persecución por causa de la muerte, que culminó con la muerte de Esteban, que fue el primer mártir cristiano, y muchas personas, como hemos leído, huyeron, fueron esparcidos fuera de su territorio, y donde quiera que iban, predicaban el Evangelio, pero solo lo hacían a los judíos, ¿no? Pero había entre ellos, versículo 20, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y esta es la primera cosa que quiero que notemos como un elemento clave en cualquier iglesia local, que creo que es muy significativo que esté mencionado aquí, y es que entraron en Antioquía anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Aleluya. El Señor Jesús, la persona de Cristo, la obra que realizó en la cruz, su resurrección de entre los muertos, atestiguado por esa obra, y el derramamiento del Espíritu Santo por causa de lo que Él hizo en la cruz y presentado al Padre en el cielo, todo eso es lo que entendemos de anunciar el Evangelio del Señor Jesús. Y el mismo Señor Jesús fue la razón de que tantas personas se unieran a ese pequeño grupo, llegando a ser cristianos, porque tuvieron un encuentro personal con Él. Les oyeron predicar acerca de Él, les oyeron dar testimonio acerca de Él, y respondieron con todo el corazón entregando sus vidas a Él. Y ciertamente esa debe ser la primera gran cosa, el primer elemento clave de cualquier iglesia, que debe establecerse en el centro de cualquier iglesia local, la revelación de la persona del Señor Jesús por medio de la proclamación del Evangelio. Cuando hemos comenzado la reunión esta tarde, hemos orado que el Señor se encuentra en nuestro medio. Y eso es lo que yo creo, ¿no?
pienso que tú también lo crees, ¿no? Que el Señor Jesús se encuentra aquí, personalmente. Aunque no le veamos con nuestros ojos físicos, pero le podemos escuchar por medio de su palabra y verle por medio de nuestros ojos de la fe, ¿no? Lo podemos percibir por medio de la actividad también del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Todos podemos tener un encuentro personal con el Cristo vivo, resucitado. Gloria a Dios. Y si no hay una predicación donde la persona de Cristo es establecida en nuestro medio, entonces todas las demás cosas carecen de significado. Nuestras reuniones no tienen ninguna relevancia para cualquiera de nosotros, a menos que estemos creyendo y confiando en Jesús, habiendo tenido un encuentro real con Él y estemos viviendo para agradarle y predicarle todo el tiempo que Dios nos dé aliento. Aleluya. Esa es nuestra principal responsabilidad como cristianos, de dar a conocer a Jesús, de dar testimonio de Él donde quiera que vayamos. Yo no creo que estas personas que fueron esparcidas eran unos predicadores profesionales. No creo que tuvieran una gran formación teológica. Creo que eran personas sencillas que mientras vivían sus vidas y se movían de Jerusalén a Antioquía, iban hablando acerca del Señor Jesús. Declaraban la verdad acerca de Cristo, por donde quiera que iban. Aleluya. Y yo encuentro que en esto que es un gran desafío para mi vida y también espero que lo sea para la tuya. Y la mano del Señor estaba sobre ellos, dice el texto. La mano de bendición de Dios. La mano que fortalece, que da poder y autoridad. Se puede leer en este libro de los Hechos acerca de las señales y maravillas que siguieron a la predicación de la palabra de Dios. Dios respalda a los hombres y mujeres que anuncian el Evangelio de Jesús. Aleluya. Él lo hace. Al anunciarle, al declarar sus obras, Dios respalda al que lo hace. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Estas personas se arrepintieron, dejaron todos sus ídolos, toda su filosofía de vida. Cuando tuvieron un encuentro con Jesús, dejaron todo eso para seguir al Señor. Gloria a Dios. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y me parece a mí que Bernabé tuvo todos los trabajos difíciles. Él fue el primero que llevó a Pablo a los apóstoles, ¿no? Fue un poco antes de que Pablo, o un poco después, de que Pablo se convirtiera. ¿Te acuerdas que cuando todavía se hacía llamar Saulo en aquellos tiempos, él iba respirando amenazas de muerte contra los discípulos, metiéndolos en la cárcel y siendo también responsable de la muerte de muchos de ellos? Y cómplice también en la muerte de Esteban, porque él testificó: yo mismo estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Y Bernabé tenía que llevarlo a los discípulos, ¿no? Y podrás entender que los discípulos desconfiaran y tuvieran sus dudas acerca de Pablo y no iban a exponerse tan fácilmente y tan rápidamente si Pablo se encontraba cerca. Pero Bernabé, el hijo de consolación, era capaz de acercarse a Pablo e introducirlo dentro del pueblo de Dios. Y aquí lo vemos en otra tarea. Fue enviado de la iglesia de Jerusalén a Antioquía para comprobar que todo era legítimo, que las cosas se estaban haciendo de acuerdo al patrón de Dios, ¿no? Si era real lo que estaba ocurriendo y encajaba con lo que Dios había hecho con ellos en Jerusalén. Y pienso que es bueno ver aquí la relación entre dos congregaciones del pueblo de Dios. Esto fue en el comienzo de su infraestructura, por decirlo así, de la iglesia, ¿no? Aunque creemos que las Escrituras enseñan acerca de la autonomía de las iglesias locales, ¿no? Pero eso no quiere decir que la iglesia local sea totalmente independiente.
Porque para aquellos que reconocen la guía y el poder del Espíritu Santo, en la forma como ha sido formada la iglesia local puede unirse a otras por medio de relaciones de corazón. Ese es el tipo de relación que existía entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía. No era que había una estructura jerárquica a la que se tenían que comprometer, sino que había una relación de amor, de cuidado mutuo, de responsabilidad, como veremos más adelante. Pero aquí vemos cómo Bernabé es enviado a Antioquía para ver lo que estaba ocurriendo allí. Y dice el versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Aleluya. Cuando él llegó, vio la gracia de Dios. Me pregunto qué vería físicamente, ¿no? ¿Qué fue lo que le impactó? Si fue el amor de Dios en sus vidas o la aceptación incondicional hacia su persona. Me pregunto si fue el ser consciente de la presencia de Jesús en medio de ellos. Me pregunto si fue su adoración a Dios, donde quizás su corazón fuera tocado mientras ellos adoraban y cantaban al Señor. Fuera lo que fuera, él reconoció el distintivo de lo que Dios estaba haciendo y supo que lo que Dios había derramado ahí era lo mismo que había derramado en Jerusalén. Eso también ocurrió en la casa de Cornelio, cuando el Espíritu Santo fue derramado, que más tarde Pedro dio el reporte y dijo: cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como nosotros al principio. También Pedro vio la gracia de Dios entre los gentiles, cómo Dios comenzó a obrar en ellos y hacerlos entrar dentro del reino de Dios. Y Bernabé se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y qué maravilloso es tener a un hombre así en la iglesia, moviéndose, ¿no?, entre las iglesias. Un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Que por supuesto ese debe ser el criterio que necesitamos como iglesia para aceptar a todo aquel que quiera hacer la obra de Dios, en la capacidad que sea. Deben estar llenos del Espíritu Santo y de fe. Porque te acordarás que cuando eligieron a los primeros diáconos, el primer requisito era que debían estar llenos del Espíritu Santo y de fe, aun cuando iban a realizar esencialmente labores prácticas. Pero eran hombres llenos del Espíritu Santo y de fe. Aquellos que iban a confiar y creer en Dios en todas circunstancias. Aquellos que orarían en el poder del Espíritu y verían cómo el Señor se movía entre ellos. Bernabé era un hombre así, un varón lleno del Espíritu Santo y de fe. No es de maravillarse que un gran número de personas fueran añadidas a la iglesia. Si tuviera que poner un título a esta pequeña sección, lo llamaría el testimonio personal. El poder del testimonio personal. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y aquí vemos otra vez a Bernabé buscando a Pablo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí Pablo viene en su capacidad de apóstol para estar con ellos y enseñarles, como viene en Hechos 2, la doctrina de los apóstoles. Entonces, un conjunto de verdades que se pasaban entre el pueblo de Dios. Verdades fundamentales que habían sido enseñadas por Jesús, personificadas en Jesús, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su exaltación y en el derramamiento del Espíritu Santo.
Todas estas cosas, pienso yo, son las que se refieren como la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles fueron los que escucharon de primera mano las palabras de Jesús. Fueron los primeros en experimentar la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Fueron los primeros cuyas mentes fueron iluminadas, abiertas y ensanchadas para entender las Escrituras del Antiguo Testamento en una manera que nunca antes habían entendido. Y luego, como he dicho antes, el Señor Jesús, a través de su muerte y resurrección, cumplió todo aquello que los profetas habían dicho acerca de Él. Y este gran cuerpo de verdades es lo que se llama la doctrina de los apóstoles. Y por esa razón era tan importante que justo al principio de esa iglesia, el apóstol se encontrara allí para enseñar estas verdades a esos nuevos creyentes. Y dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y qué privilegio, ¿no? Es congregarse con la iglesia de Jesucristo. ¿No es así? No solamente es un privilegio, sino es una tremenda responsabilidad. Y es completamente necesario que aprendamos a congregarnos en cualquier oportunidad que tengamos para poder estar juntos. Yo sé que muchas personas están ocupadas, que tienen situaciones familiares especiales y situaciones laborales que demandan mucho tiempo, pero sin embargo debemos reconocer la importancia de congregarse consistentemente y regularmente para oír la palabra de Dios, para orar, para animarnos los unos a los otros y todas las demás cosas que tienen que ver con la vida cristiana, que nunca tuvo la intención de vivirse individualmente, sino corporativamente. Aleluya. Y a veces oímos de personas que tienen tanta dificultad para congregarse con lo importante que es eso. Si esas personas quieren encontrar una estabilidad en sus vidas, deberán encontrar el lugar para congregarse y someter sus corazones a la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso es lo que estas personas hacían. Quizás en nuestra experiencia cristiana hayamos estado expuestos al ministerio de enseñanza de grandes hombres de Dios. Pero imagínate lo que debía haber sido exponerse al ministerio de Pablo. Yo no me perdería ninguna de las reuniones. No sé si tú lo harías, ¿no? Pero qué importante es eso, ¿no? Y como estábamos hablando ayer, que desgraciadamente quizás no mucho hemos sido expuestos al ministerio de grandes hombres de Dios, sino quizás al ministerio, a ciertos denominalismos y ciertas situaciones y ciertas doctrinas. Pero qué maravilla es poder haberse sido expuesto y sentarse a los pies de Pablo y escuchar la doctrina apostólica, el fundamento apostólico y estar bien fundamentados y enseñados en la palabra de Dios. Seguimos. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Solo 3 veces la palabra cristianos aparece en el Nuevo Testamento. Y esta es la primera vez que aparece. Algunas personas piensan que ese es un apodo que se le dio a los creyentes. Yo no pienso eso, ¿no? Porque significa cristianos los de Cristo. Y pienso que eso es demasiado bueno para ser solo un apodo. Yo pienso que eso es una maravillosa descripción de los creyentes, de ser los de Cristo, de ser los que pertenecen a Cristo, ser de Él. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y seguimos con el texto. No sé qué versículo es, pero dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y de nuevo vemos aquí ese aspecto de la interacción entre las iglesias, la comunicación que había entre las iglesias, que era algo continuo. Y aquí también se aprecia el primer énfasis sobre la profecía en el contexto de la iglesia. Estas no son palabras que vienen como expresión de nuestros pensamientos, es decir, que hemos estado meditando previamente en ellas. Pueden ser palabras que vienen de la misma presencia de Dios,
para cumplir cosas en particular, como este caso de Ágabo que vamos a ver más adelante, ¿no? De todas formas, no tenemos tiempo para desarrollar todo esto, pero sí notar aquí que la profecía tenía en la iglesia una posición central. Y yo sé que muchos argumentarán que ellos no tenían el canon de las Escrituras. El Nuevo Testamento obviamente estaba todavía sin hacerse. No obstante, experimentaban en sus reuniones cómo Dios les hablaba directamente a través de la palabra profética. Uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Fue una profecía asombrosa, ¿no? Muy específica y que tuvo cumplimiento, ¿no? Pero nota aquí que la Iglesia, en el desarrollo de su infraestructura, se involucraban también en la ayuda humanitaria o la acción social, ¿no? No eran simplemente creyentes, sino que estaban involucrados en cuestiones que eran relevantes en su día, con un cuidado especial entre el pueblo de Dios, como ocurrió cuando nombraron a los diáconos para asistir a las viudas, ¿no? El mantenimiento de las viudas. Y aquí habían personas necesitadas que no tenían comida, necesidades físicas donde sufrían por no tener comida. Así que los creyentes se pusieron de acuerdo para enviar socorro por medio de Bernabé y de Pablo. Vamos a ir 2 páginas más adelante al capítulo 13. Y aquí tenemos otra maravillosa vista de la iglesia de Antioquía, versículo 1, capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Esta es una lista notable, ¿no? de personas, ¿no? Y quiero hablar brevemente acerca de ellas. Bernabé era judío de Chipre. Simeón, llamado Níger, era también judío, pero su otro nombre, Níger, es romano y posiblemente este nombre también fuera africano. Así que parece que se movía en círculos romanos. No sabemos si guarda relación con Simón de Cirene, el hombre que ayudó a Jesús a llevar la cruz. Lucio de Cirene venía del norte de África. Manaén se había criado junto con Herodes el tetrarca, así que tendría conexiones aristocráticas. Y Saulo era uno de los grandes intelectos de su día, ¿no? Era judío, se le había enseñado acerca de la cultura griega y era ciudadano romano. Una combinación única de personas, ¿no? Y también una increíble mezcla de hombres en una asamblea local, ¿no? Tan diferentes culturas, diferentes antecedentes, diferentes etnias, diferentes dones, todos ellos juntos en la iglesia. Y operaban en la profecía y en la enseñanza. Y no es que daban una palabra de vez en cuando, sino que fueron descritos como profetas y como maestros. Esto es como algo que hacían consistentemente. Hacían las cosas que habían sido dotados para hacer. Y todo esto ocurría en Antioquía, habiendo pasado solo un breve periodo de tiempo desde los comienzos de la iglesia. Y eso es algo asombroso. Y una de las instantáneas que se percibe aquí es el sentido de unidad. Aún en la diversidad, ese sentido de respeto, de sumisión mutua, y aún así con una libertad para orar. Y esto me habla a mí del Espíritu de Cristo, ¿no? De humildad, de amor mutuo, de apoyo mutuo. Y eso es algo precioso poder verlo, ¿no? Ese espíritu en una asamblea, en una congregación del pueblo de Dios. Versículo 2.
ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Así que estos queridos hermanos estaban ministrando al Señor. No sé qué entiendes tú por esto, ¿no? Pero yo creo que es la más alta expresión de oración que está registrada en las Escrituras. Estas personas estaban esperando en la presencia de Dios. No solamente hacían oraciones para cubrir sus propias necesidades, sino que estaban allí esperando en Dios, en adoración, manifestando su amor por Él, ministrándole. Esto es, dándole a Dios todo aquello que le es agradable para su propio deleite, para bendecirlo, para que su corazón se alegre. Eso es lo que están como ministrando al Señor, ¿no? Y vaya ambiente que habría allí, ¿no? Vaya un ambiente para poder estar y experimentar esa presencia de Dios. Ministraban al Señor, y en ese contexto el Espíritu Santo habló. Hemos hablado de la palabra profética, el hablar del Espíritu Santo, la palabra profética de Dios, vino en el contexto de la iglesia cuando estaban adorándole y ministrándole al Señor. Y vino en el contexto de una iglesia que estaba unida, una iglesia humilde y sumisa, que había recibido gracia y era enseñada por Dios. ¿Y qué cosa más maravillosa es esa? Y en ese contexto Dios habló para apartar a Bernabé y a Pablo para la obra que les había llamado. Yo pienso que también a nosotros el Espíritu Santo nos aparta para obrar. No sé si tú crees esto, pero obrar, trabajar en la viña del Señor, es esencial en el reino de Dios. Nada se cumple sin el obrar de las personas. Aún las tareas naturales, más simples, pueden ser elevadas a una dignidad espiritual cuando son adornadas con la belleza de la gracia de Dios que opera en los creyentes. Y hay una obra que hacer para ti y una obra que hacer para mí, que el Maestro ya ha planeado. Y hay un plan para ti y un plan para mí. Seamos que enviados afuera, como los apóstoles o no, vivamos donde vivamos, hemos sido apartados para servir en la obra de Dios. Y es esencial que sepamos eso, ¿no? Y eso puede realizarse en una gran cantidad de actividades, de ministerios, de servicios, en la obra de Dios. Y qué privilegio, qué cosa más maravillosa es esa también. Y seguimos. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y si vamos ahora al capítulo 14, veremos en ese capítulo que fueron a muchos lugares, se encontraron con muchas dificultades, pero cosecharon mucho fruto. Y en el versículo 23 dice: y constituyeron a ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y de allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Veis? Aquí están en su camino de regreso, ¿no? En su camino de vuelta. Volvieron al lugar de donde habían sido enviados. Y esto es algo muy importante, ¿no? De ver, ¿no? Que ellos mantenían una relación con la iglesia local. Regresaron al lugar de donde habían sido enviados. No fueron enviados y dejados a merced de todo lo que les pasaron, de todo lo que les podía pasar, sino que estaban haciendo la obra de Dios relacionándose con la iglesia local. La iglesia local los envió y la iglesia local los recibió de vuelta. Y cuando regresaron, versículo 27, dice: y habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y aquí se aprecian dos cosas: la responsabilidad en su relación con la iglesia local de dar cuentas o reportar,
la iglesia local que les envió ahora los recibe para que reporten lo que había acontecido en ese viaje y lo que Dios había hecho por medio de ellos. Y de cómo Dios había respondido también a las oraciones de los miembros de esa iglesia que estarían orando por ellos para que Dios les proveyera y para todas sus necesidades, para todas sus dificultades. Tenían esa responsabilidad de reportar en su relación con la iglesia. Y también es interesante ver que se quedaron allí mucho tiempo y lo que ocurrió después es que lo enviaron de nuevo en un segundo viaje misionero, ¿no? Y pienso que estaban allí enseñándoles, pero al mismo tiempo la reputación de sus ministerios crecía en medio de ellos, porque habían visto cómo Dios había obrado a través de ellos y cómo Dios había hecho que iglesias pudieran surgir y veían esa obra que los apóstoles hacían y pues, creían en su ministerio y los volvían a enviar, ¿no? Así que la reputación de sus ministerios crecía en medio de ellos y ellos a su vez se encontraban, los apóstoles, entre la iglesia, ¿no? En la iglesia eran parte de la congregación, iban, venían, compartían cuando podían y la congregación era consciente de la obra de Dios en sus vidas. Y tenían esa responsabilidad mutua de ayuda y de dar cuentas. Y como consecuencia de esa relación, pues era enviado de nuevo. ¿Sí? Y eso es realmente lo que hay, la relación de la iglesia con los misioneros, ¿no? Si leen algunas de las biografías de los misioneros más destacados, verás que hicieron cosas increíbles para Dios. Algunos de ellos eran individuos muy fuertes que hicieron muchas cosas sin apenas ayuda alguna de las iglesias. Pero en realidad, si miras detrás de la escena, te darás cuenta que muchas de las cosas se hicieron en casa. Como por ejemplo, Jonathan Golfo fue un misionero que hizo una gran labor en China, pero tenía grupos de personas en casa que tiraban de la cuerda, ¿no? Esa era la expresión que usaba, que le ayudaban cuando estaba fuera. Misioneros como Charles Stadd, que pasó muchos años solo en África, pero tenía a su mujer en casa que iba por todas partes haciendo ver las necesidades de África en todas las iglesias que pudo contactar. Y podríamos continuar contando más casos como esos, ¿no? Pero siempre se trata de un equipo. Aquellos que van y los que se quedan. Igualmente válidos e igualmente importantes. La misma responsabilidad para los que se quedan de orar, de dar, de apoyar a aquellos que en la guía del Señor son enviados. Así que esto es una breve predicación acerca de los elementos claves de la iglesia local y que Dios nos ayude a nosotros a ser la expresión local de la iglesia de Jesucristo. Amén.